Olá, tudo bem? Aqui professor Billy Cursos. Direto ao assunto, diferença entre muy e mucho. Língua espanhola. Sabemos que em português muito equivale a espanhol mucho, mas também tem muy. E a pergunta é, quando devemos usar muy? A resposta, usamos muy antes de adjetivos e antes de advérbios. Alguns exemplos, antes de adjetivos: muy alto, muy bajo, muy fácil, muy difícil, muy bueno, muy malo, etc. Ejemplos antes de adverbios: muy bien, muy mal, muy tarde, muy temprano, muy cerca, muy lejos. Agora vem a exceção, isto é, usamos mucho antes de 4 adjetivos e antes de 4 advérbios. Usamos mucho antes dos seguintes adjetivos. Repito, 4 adjetivos que são mejor, peor, maior, menor, com seus respectivos plurais. Isto é, mejores, peores, maiores e menores. Também usamos mucho antes de 4 advérbios, que se fundamenta na ideia da comparação, ou seja, mais, menos, antes e depois. Como se trata de advérbios, são palavras invariáveis. Então, mais uma vez, repetindo, usamos muy antes de adjetivos e advérbios. Porém, há uma exceção. Usamos mucho antes de 4 adjetivos com seus respectivos plurais e também usamos mucho antes de 4 advérbios. Vamos agora com alguns exemplos, beleza? Tu hablas mucho. No camines muy rápido. Hoy papá está mucho mejor que ayer. Tu casa está muy cerca de aquí. Ahora Teresa nos escribe mucho. Tienes los ojos muy hermosos. Esto ahora está mucho peor que ayer. Estudias muy poco para los exámenes. Fernando come mucho menos que tú. Mi escuela queda muy lejos de aquí. Necesito una cosa muy pequeña. Carlos es muy aplicado en el colegio. Tu casa es mucho más grande que la mía. Este edificio es muy alto. Ellos llegaron mucho antes que nosotros. Hoy me he levantado muy temprano. Nosotros llegamos mucho después. Él se acostó muy tarde. Mi familia me ayuda mucho. Tengo un piso muy amplio. El Zaragoza tiene muy buenos jugadores. Los jugadores del Bilbao son mucho mejores. Tengo mucho orgullo de... He estado pensando mucho en ti. Desde que te fuiste a vivir a otro país, nos sentimos muy solos tu padre y yo. Antes, cuando estabas con nosotros, éramos mucho más felices que ahora. Ella tiene muchas ganas de casarse con alguien que tenga mucho dinero. Está segura de que será feliz si lo consigue. Pero sus amigos le han advertido que es muy importante que también dé valor a otras cosas, no solo al dinero. Has dejado el coche muy cerca del cruce. Una vez dejé el mío mucho más lejos y aún así me pusieron una multa. Un buen estudiante de español debe estudiar mucho para lograr posición de destaque. Muchas veces el entrenamiento vale mucho más que el simple talento. Ella se puso muy nerviosa
al saber que mucha gente dejaba de ir al colegio por el frío y la nieve y que además muy a menudo ocurrían accidentes con estudiantes que se arriesgaban a ir. En muy pocos días resolvió el problema. Puso un equipo de guardias muy experientes para acompañar a los alumnos en sus idas y venidas durante el invierno. Hace mucho frío. El comedor está muy frío. En la cocina se está mucho mejor, pues hace mucho menos frío que aquí. Ana falando. Veo que has comido muy poco. ¿No te ha gustado la comida? Antonio responde. Claro que me ha gustado. Estaba muy buena. Hoy incluso he comido mucho más que ayer. Ayer sí comí poco, pues no tenía mucha hambre. Últimamente tengo mucho sueño y me siento muy cansado. Tengo que ir al médico. Las novelas que Francisco escribe hoy en día son muy malas, pero aunque parezca mentira, las que escribía antes eran mucho peores. La comida de este restaurante es buena, pero la de aquel es mucho mejor. Cristina es alta, pero su hermana es mucho más alta. Pepe tiene mucho dinero, pero Luis tiene mucho más. El piso de Carmen es pequeño, pero el de su tía es mucho menor. Campinas es una ciudad grande, pero San Pablo es mucho mayor. Él tiene muchos amigos, pero yo tengo mucho mais. Isto foi uma revisão da diferença entre muy e mucho. Lembrando, muito em português, mucho em espanhol. Mas a pergunta é, quando usamos muy antes de adjetivos e advérbios. Lembrando que há exceções. Antes de 4 adjetivos usamos mucho. Antes de 4 advérbios usamos mucho. Quais são esses adjetivos? Esses adjetivos são mejor, peor, maior e menor. Lembrando que eles têm seus respectivos plurais. Mejores, peores, maiores e menores. Os 4 advérbios da exceção. Más, menos, antes e depois. Isto foi uma revisão de diferença entre muy e mucho, língua espanhola. Professor Billy Cursos, direto ao assunto.